Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a continuar con el estudio de El pecado a la luz de la Biblia, parte 16. Vamos a poner este estudio en las manos del Señor Padre. Damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, estamos viendo el pecado a la luz de la Biblia, parte 16. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, obviamente todos cometemos pecados. En pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pues el pecado es infracción o quebrantamiento de los mandamientos de Dios. El pecado es transgresión. La palabra transgresión significa eso, pecado. O pasar de la raya, ¿verdad? Como dice la palabra. En hecho de disposición o estado. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es aquello que ofende la santidad de Dios. Esto es pecado. Algo que usted y yo, lastimosamente, por culpa de Adán y Eva, del pecado que entró en el mundo, que vamos tratando de corregir, porque eso es un proceso, amados. Esto no es de la noche a la mañana. La gente cree que uno cambia de la noche a la mañana. No, amados, es un proceso que abarca toda la vida y es algo que hay que entender. Todos los días pecamos, todos los días fallamos en alguna o en otra manera. Usted y yo, me incluyo, amados, siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar, siempre vamos a infringir la ley de Dios en algún punto. No somos perfectos, somos humanos, nos equivocamos. Es tanto así que la palabra de Dios dice que Dios se acuerda que somos polvo. ¿Por qué es importante recalcar eso? Porque muchas veces hay personas que llegan a Cristo y dicen, voy a esperar a ser santo para servir a Dios. Amados, y nunca va a llegar, porque como dice Pablo en Romanos capítulo 8 en adelante, hay una ley entre la carne y el espíritu, hay una guerra, amados. La carne quiere llevarnos al mundo, a los deleites, el espíritu quiere llevarnos a Dios. Entonces hay una lucha interna de todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Mientras usted se levanta, empieza esa guerra, amados, porque todo el día usted está bombardeado por la tecnología, por los amigos, por el ambiente donde usted se desarrolla. Entonces, diariamente es una lucha por tratar de agradar a Dios. Entonces, el pecado, lastimosamente, hay veces, es parte de ese ADN, llamémoslo así, ¿verdad? O de ese chip que todavía estamos tratando de cambiar. Entonces, el pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es pasar de la raya. Como dice Pablo, es no dar en el blanco. Eso es pecado. Ok. Definiciones teológicas del pecado. Las siguientes definiciones del pecado son basadas en la palabra de Dios, amados. 1. El pecado es la transgresión. Recuerde que la transgresión es infringir los mandamientos de Dios. En sentido ya teológico es, llamémoslo así, se lo voy a resumir de esta manera, faltarle el respeto a la moral y a la ética de Dios, sea ofensivamente o sea ya conscientemente, amados, porque muchas veces pecamos conscientemente sabiendo que lo que vamos a hacer está malo, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque tomamos esa decisión. Lastimosamente hay veces, y me incluyo, hay veces, amados, tomamos una decisión que sabemos que está mal y que vienen repercusiones y que en el momento tal vez no lo pensamos así. Qué bonito, vamos a pecar. Pero después viene el Espíritu Santo y nos contrista y nos dice, lo que hiciste va en contra de la presencia de Dios. Entonces ahí es donde contristamos al Espíritu Santo. Ok, entonces, o la falta de conformidad a ella. Punto número 2. Pecado es deseo o desordenado o concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que el pecado es la concupiscencia, dice Santiago, ¿verdad? Que es como un nido. Se lo voy a explicar así. Si el pecado entra por la vista,
Muchas veces la gente cree que el pecado entra por los oídos. No, el pecado entra por la vista. Entra por ahí. Sube a nuestra mente, baja al corazón y ¿qué pasa? El resultado, la muerte por culpa del pecado. Entonces, la concupiscencia es el deseo, la tentación de ser atraído hacia algo que va en contra de la ley de Dios. Son concupiscencias, deseos de la carne, que muchas veces, como dice Pablo, por eso dice el ejemplo de Romanos capítulo 8, que Pablo habla de la ley de la carne y la ley del espíritu. Esa es la concupiscencia, que muchas veces por culpa de ese chip que todavía no ha sido perfeccionado en nosotros, ¿verdad? Que es un proceso, que eso es algo que ustedes y yo siempre tenemos que tener claro, amados. Es un proceso la restauración, cambiar ese chip del mundo al chip del Espíritu Santo es un proceso de todos los días. Entonces, eso es un deseo desordenado, es una concupiscencia y yo lo llamo cambiar el chip o la mentalidad, porque todos los días pecamos. Punto número 3, amados. Pecado es la deficiencia o falta de amor a Dios y al hombre. Ok, a Dios, porque muchas veces la gente del mundo que no ama a Dios, lastimosamente, todo el mundo sabe que existe un Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios, pero una cosa es saber que existe Dios y otra cosa es amar a Dios, son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿y por qué dice y al hombre? Está hablando a mí mismo, porque voy a dar un ejemplo. Si sabemos que fumar es malo, fumar trae enfermedades de los pulmones, enfermedades respiratorias, todo esto, y aún así lo haces. Es un ejemplo, amados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está haciéndole daño al cuerpo que Dios te dio? Usted, por su propia decisión. Por eso dice que el pecado daña tanto a Dios como al hombre. Si sabemos que tener una vida desordenada incluye todos los aspectos de la vida, póngale usted el nombre. Y si sabemos que esa vida desordenada va a traer una consecuencia, pero aún así lo hacemos, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o usted? Usted, porque usted tomó la decisión. Dios le dio a usted libre albedrío. Entonces, lastima este cuerpo que Dios le dio a usted. Y, lastimosamente, tarde o temprano, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por este cuerpo que Dios nos delegó. Es una responsabilidad. Punto número 4. Pecado es dar preferencia al yo. Vean qué interesante. Al yo. ¿Por qué es pecado? Cuando una persona es egocentrista, cuando una persona, es egoísta, cuando una persona solo tiene el yo primero, yo segundo, yo tercero, yo quinto y yo todo, amados, perdónenme y discúlpenme, pero son personas que no les importa lo que los demás piensen, si están sufriendo, si están bien o están mal. Mientras yo esté bien, el resto no me interesa. Muchos piensan así y eso es pecado. Jesús nos dio el modelo más grande de toda la vida, el modelo de estar siempre dispuestos para las personas, y a los que más Él sirvió fue a la gente pecadora. Acordemos que en los tiempos de Cristo, los fariseos, los saduceos, los celotes, herodianos y todas esas sectas que existían estaban perfiladas en la moral. No digo en la moral entre comillas, porque ellos trataban de reflejar una moral ética, pero realmente no la cumplían. Entonces, Jesús siempre lo criticaban porque él estaba con prostitutas, con alcohólicos, con borrachos, con enfermos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos daban preferencia al yo, pero no al otro, a mi hermano, al necesitado. Entonces, eso es pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se hace tan indiferente al dolor humano. Y eso es lo que vivimos hoy en día, amados. En este mundo, la gente es tan indiferente al dolor humano y le quitan el amor y el respeto de otras personas al yo. Si yo estoy bien, no me importa si el vecino está bien, no me importa si aquel está bien, no me importa si aquella está bien. Mientras yo esté bien, no se metan conmigo, no me critiquen, no me busquen. Entonces yo estoy en paz con todo el mundo. Y el resto no me interesa. Amados, mucha gente piensa hoy así, lastimosamente. Mucha gente piensa así. Es duro, pero eso es lo que pasa en el mundo y eso también es pecado. En vez de dársela a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted dice que ama a Dios,
Si usted dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, y el hermano no es solamente la gente que está en la iglesia, porque por ahí yo leí una lámina que apareció en Facebook que me gustó mucho, yo creo que va mucho con este ejemplo del pecado, con respecto a este punto número 4, que dice, ¿de qué me sirve amar a Dios si odio a mi hermano? Hay una congruencia ahí, ¿verdad? Qué fácil es decir amar al que te ama. Qué difícil es decir amar a aquel que te juzgó, que te señaló. Ahora, mucho peor todavía, decir amo a los que están dentro de la iglesia, pero los que están fuera de la iglesia, a esos no los amo, porque son gente del mundo. Y yo he escuchado gente así. Ah, no, yo no necesito amar a gente del mundo, solo a gente que está en mi núcleo, en la iglesia, a mis amigos, los que yo hoy considero mis amigos, mi círculo social. Y la gente que está alrededor, no importa. Eso no es amor, amados. Uno de los atributos más grandes de Dios es el amor hacia los demás. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a los hijos de él. Amó Dios solo al pueblo de Israel. Amó Dios solo a ti que buscaste del Señor, que eres cristiano. No, dice al mundo, incluye a todos. Pongámoslo así, entre buenos y malos. Dios ama a todos. Él no hace excepción de personas. Pero lastimosamente, aquí en el punto 4, vemos que una persona que prefiere el yo hace acepción de personas. Y eso también es pecado. Porque si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero odiamos a la gente del mundo, estamos mal. No hemos entendido el evangelio. Porque si usted solo ama a los que están en su círculo social o a los que están solamente dentro de su congregación o de su iglesia, amados, hablo en contexto cristiano, entonces usted no ha aprendido lo que es amor realmente. No ha entendido el evangelio como tiene que ser. Y ahí es donde entra este punto 4, porque es pecado. El yo evoca al egoísmo, a la prepotencia, a la arrogancia. A ver, como decimos aquí en Costa Rica, amados, no sé cómo lo dicen en su país, pero en Costa Rica, como decimos, vemos a la gente por debajo del hombro. Todos somos iguales. Tengan títulos o no tengan títulos profesionales, tenga estudios o no tenga estudios, todos son iguales, amados. No hay que hacer diferencia o acepción de personas porque Cristo no lo hizo, que supuestamente es nuestro modelo. Entonces, entra en este punto 4. Entonces, ¿qué es pecado? Lo voy a volver a repetir, amados. Dice, es dar preferencia al yo. Mientras yo estoy bien, el resto no importa. Y eso es pecado. Punto número 5, amados. Pecado es el acto de subordinación. Wow, qué palabra más fuerte, ¿verdad? Subordinación. La palabra lo dice, no lo voy a explicar porque usted lo entiende a cabalidad. Vamos a dejarlo ahí, ese punto 5. Pecado número 6. Es la falta de inconformidad a Dios o su ley moral en hecho, disposición o estado. Significa que muchas personas no están de acuerdo y aunque usted no lo crea parece incongruente con la Biblia, pero muchas personas disculpen, amados, muchas personas no están de acuerdo con partes de la Biblia, solo aceptan partes de la Biblia que va con sus principios o con su forma de ver el mundo. Pero hay muchas partes de la Biblia que a la gente no le gusta porque dice, no, eso no es para mí, eso no encaja con mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cambian de iglesia, o ese pastor no predica bonito, o aquel no enseña bonito porque enseña solo pedradas hacia mí, pero no lo que yo quiero escuchar. Entonces, son personas que están inconformes con las leyes de Dios o la palabra de Dios y la aplican a su conveniencia. Ese es el problema tan grande que existe en ese punto número 6. Y como dijimos en el título, son definiciones teológicas del pecado a la luz de la Biblia. No, vean qué importante es esto, amados. Seguimos. En distinción a los que sostienen que el pecado es sensual, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que solo creen que el pecado solo tiene que ver con las partes, con los pecados sexuales. Sensuales, pecados sexuales, da esa connotación. No. Acuérdense que la palabra hamartía, desde el primer capítulo de este estudio se lo he explicado. Hamartía significa pecado y abarca todo. Pecado no es solamente algo sexual, pecado abarca todo.
todo aquello que rompe la ley o los mandamientos de Dios o su santidad o ofende a su santidad es pecado. Entonces, si usted tiene el conocimiento de que eso es pecado y lo hace, ya rompió la ley de Dios. Entonces, la gente tiene ese mal concepto de pecado. Cree que solo aquellos que practican desórdenes sexuales están en pecado y los demás no. Amados, todo, como lo dije al principio de este video de hoy, capítulo número 16 del estudio del pecado. Amados, acuérdense de lo que dije al principio con respecto al pecado. Entonces, esto es un pensamiento que es mundial, la gente piensa esto. Ve lo que sigue diciendo, o limitación humana. Ok, el doctor Strong, que ese diccionario Strong muy bueno, yo lo tengo, afirma que el pecado en su principio esencial es egoísmo. ¿Por qué el pecado es egoísta? El yo. Recuerden que leímos el punto número, amados, el punto número, permítame para ver, el punto número 4 es dar preferencia al yo. Ese es el pecado del egoísmo. Ese es el pecado más grande para Dios, porque no tiene ni amor por Dios. Porque al no tener amor por los hermanos, al no tener amor por la gente, al no tener amor, porque él solo piensa en él. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Según la Biblia, lea Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y tu corazón y a tu hermano como a ti mismo. Qué interesante ese segundo mandamiento. Porque si yo amo al que está a la par, no lo voy a herir, no lo voy a lastimar, no voy a buscar hacerle daño, no voy a buscar matarlo, no voy a buscar hacerle esto, hacerle maldades, hacerle aquello, porque no está en nuestra naturaleza. Entonces, vean qué interesante que es esto con respecto al pecado, dice el doctor Strong. Es el egoísmo, al yo. Y eso es uno de los pecados más grandes para mí, también igual que el doctor Strong. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa en solo usted, como lo dije al principio de este video, los demás no le interesan. Mientras yo tenga comida, tenga techo, tenga alimento, tenga cómo sobrevivir, el resto no importa si están bien o están mal. Muchas veces la gente busca su beneficio propio y no le importa herir en el proceso o en el camino a otras personas mientras él está bien. Lastimosamente muchas personas por progresar están dispuestas a pasarle por encima como aplanadoras a cualquiera con tal de lograr sus fines egoístas. Y lastimosamente lo vemos en todos los contextos sociales. No lo voy a encasillar en un contexto social. No, en todos los contextos sociales usted va a ver cuando una persona es egoísta, egocentrista y que tiene orgullo y prepotencia, piensa solo en él y ver los beneficios que aquello le lleva para el beneficio propio, no el beneficio de los demás. Lastimosamente no entienden que la vida es una cadena, amados. Todos ocupamos de todos en algún momento. Por eso nunca es bueno cerrarnos las puertas ante nadie, porque todos en algún momento vamos a ocupar de todos. Tarde o temprano, la vida es una cadena, amados. Y eso es algo. Ahora, hay algo muy cierto. La vida es un boomerang. Todo lo que usted siembra, cosecha. Ese boomerang se va y regresa. Y cuando regresa, no crea que viene solo, amados. Ese boomerang viene multiplicado. El daño que usted sembró, el daño que usted hizo, se le va a devolver y tal vez 10 veces más. Amados, me disculpo por el ruido externo. Casi siempre que grabo pasan aviones, así que me disculpo. Y eso que no estoy cerca de un aeropuerto, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Seguimos, amados. Resumen de las enseñanzas bíblicas tocante al pecado. Ok, repasemos cuidadosamente las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza del pecado. Descubrimos que este puede ser considerado o mirado desde 4 aspectos a saber. Vean qué importante es esto, amados. Hacia Dios. Esto es un resumen de las enseñanzas del pecado, amados, que ya estamos llegando a los últimos capítulos de este estudio del pecado a la luz de la Biblia. El pecado ofende a Dios. Acuérdense de todo lo que hemos venido aprendiendo, amados. Que lastimosamente la gente cree que pecado es solo los actos sexuales. No. Todo aquello que va en contra de la ley de Dios ofende su santidad y su gracia.
Entonces, primero, ofende a Dios. Hacia la ley divina, sus mandamientos. Hacia el hombre, yo. Lo que expliqué con respecto, di el ejemplo de un cigarro, amados, discúlpenme, pero hay otros montones de ejemplos que puedo dar, pero es el que más el mundo. Un día de estos estaba leyendo un análisis que hicieron y dice casi el 90% de las personas a nivel mundial fuman. Y en todos los contextos, amados, aunque usted no lo crea. Qué increíble es eso, ¿verdad? Y vea qué interesante es esto, y hacia Dios el pecado lo ofende en todas sus ramificaciones. Amados, si Dios lo permite, en el capítulo número 17 de este estudio, vamos a continuar con el pecado hacia Dios. Vamos a analizar esos puntos que acabo de leer, uno por uno, poquito a poquito. Acuérdense que ya estamos entrando a los capítulos finales, al estudio final de este estudio del pecado a la luz de la Biblia. Quiero invitarle, amados, para que me siga en este canal. En este canal, para la gloria y honra del Señor, tenemos más de 43 videos para su bendición de diferentes temas bíblicos. Le invito a que se suscriba, active la campanita y que comparta con otras personas, amigo, amiga, estos estudios que son pequeñitos, amados, son de 20 minutos, no le va a quitar mucho tiempo. En cualquier momento del día usted los puede ver, ahí están en el canal para su bendición. Un abrazo desde Costa Rica, habla el pastor Marlon Castillo, estamos para bendecirlos. Bendiciones.